Dice Eric, tengo un Chevy 1.6 TBI, ¿por qué será que se ahoga en ralentí o neutral y se jalonea? Tienen todos los sensores nuevos y el inyector electrónico. Bueno, si tenés problemas de ralentí, Eric, debes tener algún problema con los elementos que manejan el ralentí. Si es inyección, tenés que empezar por un diagnóstico, así no tenga la luz, porque lo importante del diagnóstico electrónico o de la compu es que te permite leer valores en real. Cuando vos lees valores en tiempo real, podés identificar si algún sensor está midiendo mal. Porque esto pasa así. Acuérdense que nosotros en un sistema de inyección electrónica o de gestión electrónica tenemos la EQ, ¿verdad? La EQ es el cerebro de todo el sistema, es la que hace los cálculos, es la que va a decidir cómo va a trabajar. Esto tiene todo un grupo de sensores, ¿verdad? Sensores. Habíamos dicho que los sensores transforman una magnitud física en un valor eléctrico para que la computadora lo pueda medir. Entonces, acá podemos tener un problema en el sensor o un problema en el cableado. Y después del otro lado, donde tenemos los actuadores, también podemos tener algún tipo de problema ahí. Si tenemos problema acá, lo mismo, el vehículo no va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las señales de los sensores no tiene un sensor duplicado. Hay uno solo que en la mayoría de los autos, es decir, yo no conozco un auto que no lo tenga duplicado. En la mayoría de los autos los tiene duplicado, que es el de la posición del acelerador. Y también la posición del pedal de acelerador, sobre todo los que tienen mariposa motorizada. ¿Por qué? Porque son señales y es un actuador con una posición crítica. La computadora no puede depender para saber la posición de la pantalla de un solo sensor. Entonces tiene uno y el otro como respaldo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el pedal de acelerador. Pero el resto de los sensores, la computadora no tiene un respaldo. Es decir, si el auto está, por ejemplo, en 90 grados y el sensor de temperatura se rompió internamente y está, no, en el grupo de mecánicos que yo conozco decimos deprimido, y en vez de marcar 90 de temperatura te está marcando 60, la computadora no tiene otra referencia. Entonces, recibe ese dato y hace el cálculo en base al dato que recibió. Por lo tanto, el funcionamiento no va a ser igual. ¿Por qué? Porque los metales están más calientes, entonces ahí se va a terminar ahogando. No es tan sencillo en un sistema de inyección electrónica cambiar o empezar a cambiar. Creo que esto lo decía también el martes. Cambiar a prueba y error es lo más costoso porque no siempre le vas a pegar. Entonces vas a terminar cambiando y te puede pasar como a vos. A lo mejor tenés todo cambiado y sin embargo no estás solucionando el problema. Cuando vos tenés problema de ralentí, lo principal es empezar revisando las cuestiones que tienen que ver con el ralentí. Con el ralentí tiene que ver la aspiración de aire, la mariposa y el actuador de ralentí. ¿Eso cómo está? Después, presión de combustible, bueno, pero no vayas a cambiar. Si no te prende la luz del check, en inyección electrónica, cuando no prende la luz del check, es lo más complicado. ¿Por qué? Porque ahí empieza a jugar la lógica del mecánico. Y acuérdense que esto es mecánica para no mecánicos. No podemos ahondar de tal manera que vos termines encontrando el problema. Primero porque hay mecánicos que saben mucho más que yo. Entonces, no estoy yo en condiciones de darle una clase de esa naturaleza porque el enfoque es otro. Si vos tenés problemas de ralentí, si vos tenés un problema en el funcionamiento del motor con la luz del check encendido, es mucho más fácil o más orientativo. Vas a ponerle la EQ y va. Si no tenés la luz de check encendida, lo mismo un mecánico tiene que ponerle la EQ porque ahí puede leer los valores. Un caso que yo me acuerdo, y con esto dejamos la pregunta de Eric, fue una máster que no respondía, no andaba. ¿Tenía la luz de check prendida? No, pero no aceleraba. Cuando entramos con el escáner y vimos las lecturas, resulta que el sensor que mide el flujo de aire no cambiaba de medición cuando lo aceleraba y empezaba a entrar aire. Entonces, para la EQ no entraba aire. Y si no entra aire, ¿para qué va a aumentar el combustible? El sensor no estaba roto, no estaba cortado, es decir, no es que estaba en emergencia porque la señal
no existía. No, la señal estaba, pero mal. Y eso genera lo mismo un problema, aunque no prende la luz del check.